Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, entonces hoy día vamos a empezar hablando de masoterapia. Ya vamos a empezar la materia de masoterapia. Ya, básicamente la materia de masoterapia se refiere a lo que son las técnicas de masajes. ¿Ya? El uso, perdón, de masajes ya tiene origen bastante antiguo, no es algo nuevo. Ya el ser humano usa los masajes para aliviar los dolores desde hace mucho tiempo. Hay técnicas muy desarrolladas en diferentes culturas, ya principalmente en lo que es el Medio Oriente. Ya, sin embargo, recién en 1920 se le da un valor científico. ¿Ya? Varios profesionales empiezan a hacer investigaciones, ¿ya? Como Menel y Siriax, justamente, que desarrollan un método científico ya para poder demostrar que la masoterapia sirve para el tratamiento de las enfermedades, haciendo que la masoterapia ingrese, por lo tanto, dentro del campo de la fisioterapia. ¿Ya? Bien, podemos decir, por lo tanto, que masoterapia no es nada más que un conjunto de manipulaciones que realizamos nosotros sin ayuda de instrumental, solamente con las manos, ¿ya? Para poder movilizar los tejidos, ¿ya? Para hacer ciertos movimientos en los tejidos que principalmente van a incluir el tejido subcutáneo, el músculo y algunas otras estructuras como tendones, ligamentos, etcétera, y que tengan un objetivo terapéutico. ¿Ya? Bien, entonces lo que es la masoterapia forma parte de lo que es el proceso del fisioterapeuta actualmente, ya que permite hacer varias cosas en el cuerpo, como preparar el cuerpo para ciertos procedimientos, lo que comúnmente le llamamos calentamiento, completar una educación de lo que es el movimiento a nivel muscular, además de otros efectos fisiológicos como favorecer la vascularización, el drenaje de fluidos, reducción de inflamación, etc. ¿Ya? Por lo tanto, en lo que es el uso de masajes en fisioterapia, ya tiene varias ventajas. Ya vamos a ver en qué casos indicamos el uso de masoterapia. Uno, aliviar o calmar el dolor. ¿Ya? En muchos trastornos en los cuales hay dolor, los masajes ayudan a reducir el contenido inflamatorio del tejido, a que la circulación en esa zona se incremente, ayudando a eliminar las sustancias que generan el proceso inflamatorio, por lo tanto, calmar el dolor. Suele generar un calentamiento de la zona, que eso ayuda a camuflar también el efecto del dolor. Por lo tanto, nos va a servir para patologías en las cuales haya dolor, como esguinces, contusiones, tendinitis, fibrosis, etc. Bueno, estos que he puesto aquí yo como ejemplo y muchos más. El otro, favorecer la relajación, hacer que
el estrés, tanto físico como mental, reduzca. Por lo tanto, sirve para relajar el aspecto psicofísico, ¿no? La parte psicológica del cuerpo y que tiene expresiones físicas. Ese relajamiento va a expresarse por también relajamiento de las masas musculares que pudiesen estar contracturadas y obviamente esas pueden estar generando los diferentes tipos de dolores, ¿no? Mejora la circulación. ¿Ya? Van a hacer que los líquidos, la sangre principalmente, se mueva más fácilmente a través de los tejidos, evitando que estos se retengan y por lo tanto permita que salga líquido hacia los tejidos, ¿ya? Y mejora por lo tanto la circulación exterior. Además, favorece el retorno venoso hacia el corazón, mejorando cuadros de hipotensión, por ejemplo, ¿ya? Y eso favorecería incluso el aspecto cardiovascular, ¿ya? Haciendo que el corazón empiece a ganar fuerza. Ayuda a reducir los edemas. Muchos de los tejidos, cuando están en procesos inflamatorios, se empiezan a llenar de líquido y por lo tanto se van a hinchar por la acumulación de ese líquido, ¿ya? Esos son los edemas y estos nos van a ayudar a reducir ya esas hinchazones, ¿ya? Porque no solamente favorece la circulación, sino también puede favorecer un drenaje de los líquidos linfáticos, que son los que generalmente están generando ese... A ver, un ratito va para sus micrófonos. Bien, ayuda a liberar adherencias. Hay patologías crónicas cuando hay un proceso inflamatorio. Eso puede generar que haya un tejido cicatrizal en ese lugar, ¿no? Un lugar, por ejemplo, un músculo que está inflamado, si está vecino a otro músculo, ya puede que ese proceso inflamatorio haga que cicatrice pegado al otro músculo. Eso ya una herencia. ¿Ya? Y eso puede generar no solamente más inflamación, sino dolor e incluso incapacidad funcional. Entonces, los masajes ayudan a que esos tejidos no cicatricen prendidos. Ya va a ayudar a desprender esas adherencias, principalmente en la parte de los tendones, que a veces en algunas partes, como en las manos, por ejemplo, pueden cicatrizar adheridos. ¿Ya? Para tonificar y mantener el trofismo del músculo. Si hacemos un masaje profundo, estimulamos a que el músculo trabaje, ya que el músculo no solamente se estimula eléctricamente, sino cuando nosotros lo presionamos, podemos generar efectos de reflejo que haga que haya contracción muscular, ¿ya? Principalmente cuando hay pérdidas de trofismo por algún motivo, ¿ya? Por ejemplo, cuando el paciente usa un tipo de prótesis para poder fortalecer esa musculatura de la zona donde va a ir la prótesis. Y entonces usaríamos en todas esas circunstancias. Realmente, en la mayoría de los pacientes, antes de que empecemos a un procedimiento fisioterapéutico, vamos a usar la masoterapia como una forma de calentamiento. Claro que no en todos los casos, hay casos en los cuales está contraindicado, que es lo que estamos viendo en esta imagen. ¿Ya? Bien, puede haber entonces contraindicaciones, que eso significa en qué casos no vamos a hacer masoterapia. ¿En qué casos? Pacientes que pudiesen sangrar, ¿ya? Pongámosle que tengan una herida y obviamente no vamos a hacer masajes sobre esa zona porque eso puede generar que empiece a sangrar. Pacientes que tengan tromboflebitis, eso significa
que formen coágulos en los vasos sanguíneos, principalmente las venas. Y aquí viene el detalle de las varices. Muchas varices forman coágulos ya en su interior, siendo una contraindicación el masaje en las varices. ¿Por qué? En sí el daño no sería local, sino que si nosotros masajeamos venas que tienen coágulos en su interior, al hacer esto podemos desprender esos coágulos y esos coágulos pudiesen viajar a alguna parte del cuerpo y trancar alguna arteria, haciendo que esa zona del cuerpo se muera, ¿no? Las famosas embolias, ¿ya? Bien, en casos de inflamaciones e infecciones agudas o subagudas. Si tenemos un tejido inflamatorio ya en fase aguda, el masaje va a producir más dolor y además pudiese generar mayor inflamación porque le estamos metiendo calor. ¿Ya? Entonces, cualquier proceso inflamatorio, principalmente si es infeccioso, no se debe realizar masoterapia. Pacientes que hayan tenido algún traumatismo no consolidado, ¿no? Por ejemplo, una fractura que todavía no ha terminado de cicatrizar. Obviamente, si hacemos masoterapia, podemos generar que ese hueso se vuelva a fracturar, ya si es que no hay consolidación. Afecciones tumorales, ya. Aquí más que todo, cuando hay sospecha de cáncer, ya que si yo tengo, pongámosle, un tumor en una zona del cuerpo que pudiese tener cáncer, si yo hago masajes en esa zona, puede hacer que algunas células de ese tumor se desprendan, viajen por la sangre o por los capilares y terminen produciendo un nuevo tumor en otra parte. En otras palabras, favoreceríamos el hecho de que el tumor vaya avanzando en el cuerpo. Ya, enfermedades de la piel, como heridas, dermatitis, etcétera, obviamente porque los vamos a irritar, ¿no? Al hecho de hacer eso, ya. Embarazo, en cuanto a embarazo, ya. El tipo de masaje que se puede hacer es mínimo, principalmente en los miembros. En lo que es tórax y abdomen se debe evitar en los primeros meses, en realidad los primeros 3 meses de gestación. No debemos tocar la parte del abdomen ni la pelvis para hacer ningún tipo de masaje porque podemos estimular un aborto, ¿ya? O un paciente que esté delicado, pudiésemos favorecer esto, ¿ya? Y hasta 40 días de posparto, ¿ya? Entonces, en realidad, aquí me faltó un dato, te voy a corregir, ya, en los primeros 3 meses y tampoco los últimos 2 meses, eso me faltó acá, los últimos 2 meses hasta 40 días después del trabajo de parto. Ya, en esos últimos 2 meses no se debe realizar porque el útero generalmente está tensionado y hacer masajes sobre eso puede generar lesión de toda la masa uterina. ¿Ya? Y lo mismo posterior a eso, ya que el útero tiene que empezar a contraerse y empezar a hacer el proceso de puerperio que se llama, ya también pudiésemos afectarlo. Entonces, debemos evitar en ese tiempo. Y cualquier inflamación de la cavidad abdominal, ya que pudiésemos producir ruptura de algún órgano hueco, complicándolo con alguna patología grave como lo que son las peritonitis. Pacientes con cuadros febriles, pacientes que tuviesen cálculos, eso es la litiasis, los cálculos, las piedras que decimos, de cualquier clase. A eso se refiere, no importa si es cálculo biliar de la vesícula o cálculos renales, ¿no? Pacientes que tuviesen problemas cardíacos. Aquí, esto siempre es importante recordarlo. A veces pudiesen verse tentados de querer hacer un masaje de drenaje linfático en un paciente con insuficiencia cardíaca porque sus pies están hinchados, llenos de líquido. Sin embargo, este tipo de pacientes, si hacemos eso, pudiésemos mandar gran cantidad de líquido al corazón que de por sí ya está con insuficiencia, pudiendo complicar la insuficiencia cardíaca
y hacer que ese paciente termine complicándose con alguna otra patología. ¿Ya? Bien, entonces, en esas circunstancias no vamos a realizar masoterapia. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, en cuanto a los efectos terapéuticos, vamos a ver los efectos en base a cada tipo de tejido. ¿Qué efecto produce a nivel ya interno de cada tejido? Empezaremos con la piel. ¿Ya? La piel, no se olviden que es un tejido que tiene gran cantidad de colágeno y elastina, que es una fibra proteica que se encuentra ahí. ¿Ya? Entonces, al masajear la piel, vamos a estimular un estiramiento de estas fibras y eso estimularía a las células de la piel a reconstruir estas fibras, o sea, destruir las viejas y reparar las nuevas, haciendo que recupere su elasticidad. ¿Ya? Vamos a aumentar la secreción sebácea. Las células de nuestra piel, pero nuestra piel tiene glándulas sebáceas que brotan una grasita que es necesario para mantener la piel en buenas condiciones, ¿no? La mantiene humectada, nos defiende, etc. Si es que no hay una buena secreción, nuestra piel se suele resecar. Ahora también estas glándulas sebáceas se suelen tapar, el famoso acné, por ejemplo, se debe a eso. ¿Ya? Entonces, si nosotros masajeamos, estas glándulas se presionan, empiezan a botar más grasita, lo cual recupera lo que es la elasticidad de la piel, su suavidad, ¿ya? Y su mecanismo de defensa natural, ¿ya? De la piel. Y también reduciría la presencia de acné. ¿Ya? Sí, justamente eso alinea. Por ese motivo se usa bastante en tratamientos estéticos. Y actualmente, aquí lo interesante del campo de trabajo de ustedes mismos es que actualmente lo que es el área de fisioterapia y lo que es la estética se están fusionando. Lo que es una especialidad dentro de la fisioterapia, ya la fisioterapia estética, ya que va dirigido justamente a ciertos tipos de procedimientos, ¿no? Que tengan que ver con la estética del cuerpo, ¿ya? Incluye masajes de diferentes tipos y otros procedimientos como la famosa maderoterapia y otras cositas que les voy a escuchar hablar que se están aplicando actualmente. Bien, eso haría entonces en la piel, ¿ya? Entonces tiene un buen efecto sobre la piel. En cuanto al tejido conjuntivo, que el tejido conjuntivo es el tejido que une a otros tejidos. Ahí incluiríamos a los tendones y a los ligamentos. ¿Ya? También son estructuras formadas por elastina y colágeno y al moverlos, estirarlos o frotarlos, ya también se van a estimular a reconstruir su estructura. ¿Ya? Por lo tanto, va a ayudar a que estos reparen su estructura interna. Pero no solamente eso, sino en ciertas patologías, como decía anteriormente, cuando está inflamado, puede cicatrizar pegado. Por lo tanto, al trabajar con este tipo de tejido, los tendones y ligamentos, haríamos que estos se despeguen o se liberen de las adherencias que pudiese tener con diferentes tejidos. A veces el ligamento, el tendón se puede pegar a un hueso, a un músculo, a la propia piel, ¿ya? Y eso a la larga hace que haya una incapacidad, ¿ya? Por lo tanto, si trabajamos haciendo esto, despegaríamos esas adherencias y haríamos que el tejido cicatrice sin adherirse. Luego estaría lo que es el tejido celular subcutáneo, que es la grasita, ¿no? Del cuerpo. Ya, en este caso, aumentaría, como ven, el metabolismo y la circulación. ¿Ya? El tejido celular subcutáneo, que es la grasita, de por sí es un tejido que tiene un lento metabolismo, porque son células que no tienen más trabajo que almacenar la grasa. ¿Ya? Entonces, su metabolismo es lento. La circulación, incluso en estos tejidos,
es más lento porque no es un tejido que exige sangre, como el músculo, por ejemplo, ¿ya? Eso hace que con el tiempo estas células fácilmente se vayan atrofiando y hagan que la grasa se quede acumulada, ya que no la están metabolizando de forma adecuada. Por lo tanto, al hacer masajes, empezamos a hacer que estas células se estimulen, empiecen a metabolizar las grasas, las empiecen a mover, etc. Claro que eso, en caso de que sea a tratamientos de control de peso o también estéticos incluso, se va a ver potenciado, como ven, con lo que es la dieta. O sea, solito, porque eso también a veces pasa, que hay gente que cree que solamente con los masajes van a bajar de peso, no funciona. Ya, tiene que hacer masajes más una dieta, más a un tipo de actividad física para gastar energía, y eso en su conjunto funcionará a ayudar a disminuir el tejido graso del cuerpo. Bien, lo que es los músculos, ya, es tal vez donde más utilidad podemos darle en fisioterapia. ¿Ya? En primer lugar, porque son también células y al estimular la circulación sanguínea en el músculo, vamos a contribuir a su nutrición y a su aumento de su metabolismo. ¿Ya? Eso ayudaría a que estas células también empiecen a repararse a sí mismas si es que estaban dañadas. En caso de que la persona hiciese algún tipo de trabajo o pasase a un evento donde tenga bajo consumo de oxígeno, ¿ya? Eso puede generar que el paciente empiece a producir ácido láctico, ¿ya? Y empiece a concentrar ácido láctico, lo que es la famosa... ay, se me dio la cabeza. Ahí te voy a acordar, ¿ya? Cuando ustedes hacen ejercicio intenso y le duelen los músculos, ¿qué se llama eso? Macurca, eso, ¿ya? Entonces, la macurca es cuando se concentra ácido láctico. Si nosotros masajeamos un tejido que está acumulando ácido láctico, al estimular la circulación, va a ayudar a que más rápidamente salga este ácido láctico y por lo tanto alivia la sintomatología, la macurca, ¿ya? Bien, va a excitar al músculo, por lo tanto va a aumentar su tono y su rendimiento muscular. Por eso, que al menos los deportistas siempre tienen un kinesioterapia que le hace, antes de entrar a correr algo, le hace masajes en los músculos que va a trabajar, ¿ya? Bien, también se puede usar para lo que es relajamiento, para que no esté el músculo muy contracturado, ¿ya? Pero siempre hay que tomar en cuenta que cuando el paciente va a hacer kinesioterapia, que eso es los movimientos, las movilizaciones que le llamamos nosotros, ya debe hacer también una masoterapia para ayudar a que ese músculo empiece a estimularse o a calentarse, como decimos normalmente, ¿ya? Bien, en cuanto a lo que es la circulación, va a ayudar al movimiento de líquidos, por lo tanto, reduce los edemas y exudados y mejora el retorno venoso y linfático hacia el corazón, ¿ya? Evitando que los líquidos se acumulen en una parte del cuerpo. Bien. En cuanto al sistema nervioso, al estimular las terminaciones nerviosas, puede hacer las siguientes cosas, ¿no? Uno puede actuar como un sedante, generando sueño, ¿no? No sé si aún les han masajeado y se han terminado durmiendo. Puede actuar como un relajante, haciendo que todo lo que es el sistema nervioso deje de mandar señales a los músculos y por lo tanto estos se relajen. O pudiese producir estimulación de algún tejido, lo cual ayudaría a que haya un mejor movimiento de esa zona. Bien, entonces, esos serían los reflejos directos. Ahora, los efectos directos. Ahora, de forma indirecta, puede producir a unas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, al estimular la circulación del tejido, de la zona, va a llegar más sangre y por lo tanto, si llega más sangre, llega más calor.
Por lo tanto, puede aumentar el calor de la zona. ¿Ya? Eso, por ejemplo, para el dolor, ayuda a aliviar bastante el dolor, ya que cuando una zona del cuerpo se calienta un poco, alivia el dolor, ¿ya? De esa forma. Y también, en caso de que pudiera ser un proceso, ayudaría a lo que es la migración de los leucocitos, que se refiere al hecho de favorecer el movimiento de las células de defensa, ¿no? Y por lo tanto, actuaría también estimulando el trabajo del sistema inmune. A nivel del músculo, ya, puede ayudar de forma indirecta también a hacer que haya una reducción de la contractura muscular, ya que cuando se estimula la piel, viajan señales nerviosas hacia lo que es la columna, hacia la médula espinal, ya bloqueando las señales de reflejo que envía, y eso haría que el músculo empiece a relajarse. ¿Ya? Bueno, y sobre el dolor, como les decía, como calienta zona, aumentaría el umbral del dolor. En otras palabras, el dolor, en teoría, reduciría, ¿no? Cuando decimos umbral, se refiere más que todo al hecho de la percepción del dolor que tenemos cada uno. De repente, un dolor que normalmente yo lo percibo al hacer masajes, ese mismo dolor ya no lo percibo tan fuerte porque ha reducido mi umbral, ¿ya? Pero no es que lo haya perdido el dolor. Sigue el dolor ahí, pero mi cuerpo se ha vuelto más tolerante a ese dolor, ¿ya? Bien, entonces, esos serían los efectos. Aquí yo les he puesto en este documento que les he subido hoy día, porque hoy día les he subido este y el siguiente tema, por si acaso, para que vayan leyendo, ya nos dice ya un poquito más detallado sobre qué es lo que hace en cada órgano, sus efectos primarios y secundarios. ¿Ya? Eso para que ustedes tienen una miradita y les ayude a profundizar un poquito sobre este punto. Bien. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para cuando hacemos un masaje. ¿Ya? Primero, obviamente, el lugar donde voy a hacer el masaje debe ser individualizada. Algo que manejamos actualmente tiene que ver con el derecho a la privacidad del paciente y por lo tanto tenemos que tener un área específica, aislada, para cada paciente para hacer su masoterapia. No podemos tener una sala con 3 pacientes que se les va a hacer masoterapia a los 3, aunque sean diferentes personas las que lo vayan a hacer. Cada paciente debe tener su propia sala, estar aislado ya y privado de otras personas. Debe ser una zona bien ventilada para que haya una buena oxigenación, ¿ya? Y la temperatura es clave, ¿ya? No puede estar por debajo de 20 ya que el paciente va a sentir mucho frío y por encima del 26 mucha calor. Tengan en cuenta que la idea de esto es relajar al paciente, no lo contrario. Entonces, si ustedes tienen un área muy caliente o muy fría, el paciente no se va a relajar para nada, porque su cuerpo va a estar preocupado por tratar de corregir la temperatura. En cuanto a la iluminación, debe haber suficiente luz como para poder ver claramente todo el proceso. No debe estar ni muy, podemos decir, oscuro, ni tampoco muy iluminado. Debe haber una buena iluminación. Y el color de la iluminación aquí es clave, ¿ya? Los tonos amarillos no funcionan mucho. Hay que usar una luz blanca o con tonos azulados, ¿ya? De haber silencio. Ahora, pudiese haber una musiquita relajante de fondo muy suave, ya no intensa, muy suave, pero de preferencia un ambiente silencioso, donde no haya ni ruido, ni siquiera como decimos, de lo que es los pajaritos cantando, o sea, algo tranquilo, ya, en silencio, ¿ya? Bien, el ambiente debe estar acomodado de tal manera que la mesa quede al centro de la habitación para que nosotros podamos movernos libremente alrededor de ella, para movernos de un lado y del otro lado, ¿ya? Bien.
Hay que mantener las manos limpias, no se olviden. Van a trabajar con sus manos y no queda que estén sucias. Las uñas cortaditas, ¿ya? Y la temperatura a ras del tacto. Para esto siempre hay que calentar la mano. Si ustedes ponen su mano directamente sobre el paciente, de golpe, puede que en vez de relajarlo, lo asusten, ¿no? O genere una situación de desconfianza. Entonces, decimos, un masaje es bueno cuando el paciente no sabe cuándo empezaste a trabajar y cuándo terminaste de trabajar, ¿ya? En otras palabras, tu mano debe estar lo suficientemente tibia como para que el paciente no perciba que vos pusiste tus manos encima de él. Para eso tenemos que calentarlas, ¿no? Las vamos a frotar una a otra, ya para que nuestra mano adquiera cierta temperatura, de tal manera que tenga una tibieza que al tocar la piel del paciente, él no sufra un golpe de que tu mano está muy fría, ¿ya? Bien, hay que poner un tanto a una temperatura agradable al tacto, y eso es importante, ¿ya? Bien, ahora, en cuanto a nosotros, siempre debemos procurar mantener una misma postura, ¿ya? ¿Eso por qué? ¿Ya? Porque es un trabajo intenso, no es tan fácil hacer masoterapia. Si bien en la teoría podemos decir, si haces esto o lo otro, en la práctica es bastante obstinante y agotante. Entonces, debemos procurar mantener una misma postura siempre y intercambiar las dos manos, no acostumbrarse a manejar solamente la derecha, hay que usar también la izquierda para que así mantengamos un trabajo en nuestro cuerpo equilibrado, ya pues si no, nosotros terminamos más doloridos que el paciente, ¿ya? Bien, ahora, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de masajes, hay, como decía, cientos de tipos diferentes de técnicas, ¿ya? Y lo que ustedes van a aprender aquí conmigo no es esas técnicas que van a escuchar hablar de masajes por ahí, sino el componente científico. Ya, por lo tanto, se necesita responsabilidad en cuanto a la técnica que vas a aplicar sobre la zona anatómica que vas a tratar para no generar más daño. ¿Ya? Bien, en cuanto a la duración de la sesión, esta debe marcarse con un tiempo predeterminado. ¿Ya? Va a variar mucho de la zona con la que voy a trabajar. Obviamente, no es lo mismo trabajar con una mano que con toda una espalda. La espalda va a estar mucho más tiempo, una mano va a ser más cortito el tiempo. Pero yo debo determinar ese tiempo, ¿ya? Y debo marcarlo con un cronómetro o un temporizador, ¿ya? Para que el tiempo de trabajo sea el mismo, ¿ya? Sin embargo, a pesar de eso, muy rara vez vamos a pasar de los 25 minutos, ¿ya? Y también menos de 5 minutos, generalmente no vamos a conseguir nada. Entonces, un tiempo prudente está entre los 5 y los 25, dependiendo del área en la que yo voy a trabajar, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Como les digo, si voy a trabajar en un brazo, de repente con unos 10, 15 minutos basta. Pero si voy a trabajar con la espalda, de repente voy a tener que gastar unos 25 minutos ya en todo ese trabajo, ¿ya? Bien, hay que tener en cuenta que el trabajo de masajes, ya cuanto más extenso, obviamente más tiempo requiere. Ya puede de repente que yo marque una sesión de 25 minutos para lo que es la zona alta de la espalda y otros 25 minutos para la zona baja, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que tenga el paciente, ¿ya? Bien, entonces, eso en cuanto a la introducción de masoterapia por el día. ¿Ya? Ahí vamos a quedar. Mañana continuamos hablando de esto. ¿Ya? Bien, vayan leyendo lo que les he subido. Les voy a subir más material. Les he subido unos libritos muy interesantes. Vayan leyendo y para que me vayan
preguntando mañana sobre este aspecto. ¿Ya? Bien, nos vemos mañana, chicos. Chao, chao.